Buenas tardes a todos. Ante todo quiero decir, yo no soy un conocedor de la producción viñatera. Vengo a hablarles de un nuevo paradigma con relación a el agua y el valor que nosotros deberíamos darle al agua, que nos podría resolver una enorme cantidad de situaciones. Bueno, soy José Manuel Pano, soy un ingeniero industrial. Desde el año 2001 tengo una consultora y mi especialidad es el desarrollo, evaluación, gestión y mentoreo de proyectos en producción, en líneas generales, y también en lo que es tecnología en salud. Dentro de mis actividades estoy asociado con algunas empresas. En este caso particular voy a hablar de Aquapositive, una compañía de origen español que le ha dado un significado concreto al paradigma de agua positiva o water positive, que es lo que vamos a ver. A partir de este concepto, el concepto de agua positiva es cómo nosotros le podemos dar un valor al agua, un valor económico al agua, que puede costear proyectos cuya ejecución podrían mejorar sustancialmente la disponibilidad de agua destinada a la producción, pero también destinada a las comunidades. En estas dos jornadas, que debo decir que han sido muy ricas, y en la parte que a mí me corresponde, digamos, vinculadas al tema del agua, la verdad es que fortalecen mucho todo el pensamiento del paradigma de agua positiva. Hemos visto temas de infraestructura, acabamos de escuchar una excelente exposición acerca de el agua, las condiciones del agua, la edad del agua. De paso, con permiso de Roberto, voy a decir que efectivamente, y por algo que vamos a ver, el eje de la Tierra se ha corrido 50 centímetros en los últimos 100 años a raíz justamente del vaciamiento del agua subterránea. La Universidad de Estocolmo tiene un programa específico de estudio de la resiliencia del planeta. En distintos slides que voy a presentar van a ver unos códigos QR. Ustedes pueden, si quieren, luego tomar esos códigos y, por ejemplo, acá se van a conectar directamente con este estudio de la Universidad de Estocolmo. El planeta, de acuerdo a este estudio, tiene básicamente 10 parámetros que miden su sustentabilidad. De estos 10 parámetros, en el año 2023, 6 están por debajo de los límites de seguridad del planeta. Y los 6 corresponden al agua. En el año 2025 pasamos de 6 parámetros por debajo de los límites de seguridad a 7. O sea que estamos empeorando. ¿Por qué hablo de la sostenibilidad? Porque el concepto de Water Positive se trata de un nuevo contrato social. Un contrato social donde del control, de la gestión, debemos pasar al cuidado, de la extracción a la restauración, y de esto se trata la generación de agua, y del silencio a la rendición de cuentas, entendiendo por la rendición de cuentas que tiene un impacto comercial, como vamos a ver, muy importante. Cada vez aparecen más y más y más controles con relación al comportamiento sostenible de las compañías. Entonces, la correspondencia entre la sostenibilidad y la gestión del agua es la clave para alcanzar la sostenibilidad del planeta, dando el valor justo al agua.
Y cuando hablamos en este sentido de sostenibilidad, estamos hablando de sostenibilidad en el entendimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados por Naciones Unidas en el año 2015. Ahora, la problemática del agua se resuelve desde los sectores industriales. Y como recién veíamos, el consumo industrial productivo del agua es el 90% del consumo, y si bien recién hemos visto unos gráficos con distintos valores entre países desarrollados, países menos desarrollados, en América Latina la agricultura de ese 90% representa el 80% del consumo. En este cuadro, a ver, yo hice lo mismo que mi antecesor. Bueno, en este cuadro celeste, digamos, se puede ver el estrés hídrico, donde los colores rojo, anaranjado, tienen escasez crítica de agua, y luego cuanto más azules son, más disponibilidad de agua tienen. Y en este gráfico verde es el porcentaje, cuanto más intenso es el verde, más porcentaje de extracción de agua utiliza la agricultura. Entonces, estamos acostumbrados a pensar, y si quieren en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en agua limpia y saneamiento. Estamos acostumbrados a pensar en gestión del agua. Y en realidad, lo que tenemos que empezar a pensar para generar agua, y ahora vamos a ver de qué hablo cuando hablo de generar agua, es de producción y consumo responsables, que corresponden al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, pero eso es anecdótico. El tema es que gestionamos el agua en función de su costo, en función de lo que pagamos por el agua. Y sin embargo, la consumimos como si no tuviera valor. Lo cual quiero representar en este cuadro más chico, no sé si se llega a ver, un litro de vino, por ejemplo, tiene 650 litros de agua. Un kilo de carne tiene 4.600 litros de agua, y un litro de aceite de oliva, 14.000 litros de agua. Entonces, piensen ustedes, esos 14.000 litros, esos 4.600 o esos 650 litros de agua, ¿dónde están a la hora de la venta en el precio de esos productos? Pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que los requerimientos de información de los mercados, y en especial de los mercados de los países más desarrollados, particularmente Europa, son cada vez más estrictos. Entonces, por ejemplo, a partir del año 2023, la Comunidad Europea saca estas tres normas: la norma de reportes de sostenibilidad, la ESRS, la norma de reportes de sostenibilidad de las corporaciones, y, por último, la norma de due diligence de la sostenibilidad, donde ahí ya la sostenibilidad tiene que dar reportes de medición de impacto. Y cuando estamos hablando de sostenibilidad, en esta normativa, estamos hablando de sostenibilidad en los términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, no estamos hablando de sostenibilidad en términos de huella de carbono o huella hídrica, sino que estamos hablando de impacto social e impacto comunitario. Entonces, ¿qué es el concepto de water positive? Más allá de la conservación del recurso hídrico. Water positive es generar más agua de la que se consume. Es generar un impacto neto positivo, bueno, ahí se han corrido las flechas, donde, por un lado, tenemos la eficiencia hídrica, que es el resultado de la gestión y de muchas de las cosas que hemos escuchado en estos 2 días, pero también es la generación de agua positiva a través de estos dos enfoques
es devolver a las cuencas el agua consumida y más agua de la que se consume. ¿Cómo se logra esto? A través del impacto neto positivo en agua. Procesos que generan un impacto hídrico positivo, por ejemplo, es la eliminación de los perfluoralquilados, el teflón, los microplásticos, los contaminantes emergentes. Si ustedes googlean prácticamente todos los ríos de las grandes que pasan, digamos, cerca de las grandes urbanizaciones, están contaminados con ibuprofeno y están contaminados con, en muchos casos, con éxtasis. Entonces, esos procesos de eliminación son los procesos que van a ir cuidando el agua, que como recién veíamos el agua subterránea, cómo cuidarla, y eso es lo que desde el punto de vista de agua positiva se entiende producción de agua. Los sistemas de drenaje urbano sostenibles, la agricultura regenerativa y las prácticas de ahorro de agua, fíjense que estamos combinando gestión y agua positiva, la reutilización y reciclaje de agua a través de, por ejemplo, los procesos de ósmosis inversa, que hoy producen un agua potable más pura que las más puras de las aguas potables que se venden comercialmente. La recarga gestionada de acuíferos, el almacenamiento superficial estratégico, la restauración de humedales, la captación de agua de lluvia y la escorrentía, el ahorro de agua y la desalinización sostenible. Por ejemplo, desde el año 2023, en Chile, las mineras no pueden utilizar más agua subterránea. Tienen que utilizar agua por desalinización, que pueden desalinizar a nivel del mar y subirla, o subir el agua desalinizada y el agua salada y desalinizarla arriba. Entonces, ¿cómo es el mercado del agua? Digamos, cuando decimos démosle valor económico al agua. Bueno, el valor económico al agua aparece a partir de compañías que por distintas normativas no pueden aumentar su capacidad de producción porque tienen, por normativas locales o normativas como el caso de la Comunidad Europea, tienen límites de extracción de agua. Como un caso, digamos, más local, en la provincia de Buenos Aires existe una entidad que se llama, una institución que es la Autoridad del Agua, que cuando uno quiere poner una planta industrial, una metalúrgica, por un lado va al OPDS, que es quien hace el control ambiental, pero el OPDS le pide la autorización de la Autoridad del Agua que le está dando la cantidad de agua que esa industria puede extraer. Y si esa industria puede extraer 300 metros cúbicos por día, no puede extraer más que eso. Luego, digamos, aparece, por supuesto, la cultura criolla y ese control es un poco disperso. Pero estas compañías, Google, Amazon, Tesla, Nvidia, Oracle, hoy tienen un problema de consumo de agua a través de la necesidad de agua que tienen por enfriamiento de sus servidores. Cada uno de nosotros, cuando nos conectamos a Google, estamos generando consumo de agua en el servidor de Google. Multipliquen esto por los miles de millones de personas en el planeta que utilizamos estas tecnologías. Entonces, estas compañías, bajo ciertas normas que tienen que ver con los beneficios volumétricos de agua del World Resources Institute, la normativa, particularmente la ISO 14006, y el impacto neto positivo del agua, pueden generar, pueden solicitar, cosa que están haciendo hoy a través
de Aquapositive, que es la única compañía que hoy lo está haciendo, la elaboración de proyectos de generación de agua con el concepto de Water Positive que sean intencionales, adicionales, es decir, que sumen más agua de lo que consumen, y permanentes. Digamos, este no es un proyecto para unos meses o por un año, sino que estamos hablando de proyectos de 15, 20, 30 años de duración. Nosotros, a través de distintos proveedores, desarrollamos el proyecto a través de distintos proveedores. Podemos generar la implementación de ese proyecto y entonces los beneficiarios, que son quienes tienen la necesidad de suplir más agua, por ejemplo hoy el caso de Cafayate, ahora vamos a ver algo, se genera un círculo virtuoso a través del cual las corporaciones compran el agua generada en este lugar de beneficios, pagan por ella y con ese valor, ellos, para generar ese valor de agua, tiene que realizarse ese proyecto. Entonces, estas corporaciones son las que financian, invierten en ese proyecto. Uso la palabra financia porque es una palabra, digamos, más universal, pero en realidad no es que la financian, porque los beneficiarios no le deben dinero luego a las tecnológicas por haber hecho el proyecto. Aquapositive somos entonces una organización que lo que hacemos es desarrollar proyectos de agua positiva. En nuestra página pueden encontrar proyectos de este tipo en todo el mundo. Hoy tenemos más de 100 proyectos en el mundo, donde, lo voy a mostrar con un gráfico más grande, 10 de estos proyectos son en Argentina, y uno de estos proyectos es en Mendoza. Fíjense, nosotros hablamos acá que este es un proyecto de recuperación de agua y de compensación que impacta sobre 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que el valor del agua recuperada es de 90 euros por metro cúbico. Perdón, voy a volver para atrás, no sé cómo vuelvo para atrás, ahí está. Este proyecto se realiza, digamos, dentro de las cosas que tiene sensores de IoT, algoritmos de inteligencia artificial y plataformas de administración de los datos, que lo que hace es medir y ajustar el riesgo en tiempo real en función de la evapotranspiración, la humedad del suelo, la temperatura y la etapa de crecimiento de la vid. Este es un proyecto en la zona de Luján de Cuyo, que está planificado sobre 120 hectáreas, con una eficiencia hidráulica superior al 90%. Cada hectárea puede ahorrar hasta el 50% del agua utilizada, y esto significa la producción de 4.000 metros cúbicos año por hectárea, o sea, 480.000 metros cúbicos año, que a razón de 90 euros por metro cúbico son $390.000 al año de generación de valor de agua. No sale acá, no sé por qué, pero esto está vinculado a un proyecto de una inversión de $800.000. Es decir, que tiene un periodo de repago el proyecto de 2 años. ¿Cómo funciona este mercado? Esta es una oportunidad. Alguna de las tecnológicas elige este proyecto para invertir y a partir de ahí aparece una negociación donde de estos 480.000 metros cúbicos año, entre los beneficiarios y la tecnológica, se establece, bueno, cuántos de estos 480.000 metros cúbicos o cuántos de estos $390.000 vamos a compensar. Se puede tomar
los 390.000 dólares la tecnológica, cosa que en general no ocurre, y algún lugar intermedio donde dice, bueno, de los 390.000 dólares, ustedes quédense con 200.000 dólares, nosotros nos quedamos con el resto. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? No solo me quedo con el proyecto, sino que además tengo un ingreso adicional. En Cafayate, y nosotros no hemos hecho el estudio sobre Cafayate, esta es una oportunidad, digamos, nosotros lo que estamos presentando acá es un paradigma que genera una nueva oportunidad para tener inversiones sin poner el dinero. Lo que hemos analizado antes de llegar a las industrias productivas, digamos, a las industria vitivinícola, digamos, sería la tranquera de las empresas, que hay pérdidas por infiltración en los canales que están sin revestir, un suelo arenoso de alta porosidad, pérdidas por evaporación debido al clima árido, altas temperaturas y exposición solar, y pérdidas por fugas, derrames y falta de control en la red. Todas ellas, a todas ellas se les suma contaminaciones de algunas de las que hemos visto. Es decir, del agua que llega a Cafayate, hay un 50% aproximado de pérdidas antes de que entre a la producción vitivinícola. Si además, dentro de la producción vitivinícola, tenemos varias de las bodegas o de las industrias que tienen riego por goteo, pero varias que no, que tienen riego por manto, esta pérdida se hace mayor. Y si a esto le sumamos que aguas arriba de estos ríos tenemos un basural a cielo abierto con una enorme contaminación por lixiviado sobre los lechos, sobre las corrientes de los ríos, la capacidad de generar valor de agua en un sector como Cafayate es súper interesante. Así que bueno, esto es lo que les quiero presentar. Es un paradigma nuevo que se genera a partir de algunas de las cosas que ya hemos escuchado. Al 2050, entre el crecimiento de la población mundial, que se estima que va a estar en los 10.000 millones de habitantes, más el déficit de agua y la contaminación por incremento de los consumos, de la alimentación, etcétera, el planeta no va a ser posible, sencillamente no va a ser posible. Entonces, empieza, por ejemplo, la Comunidad Europea, que ya a partir del año 2023, en España particularmente, no se puede usar más del 75% de agua fresca, sino que el 25% restante tiene que ser agua generada en principio en el año 2023 por reuso. Hoy hay técnicas adicionales a eso, o por ejemplo en Singapur, que el agua potable que se vende en los supermercados, que se llama Pure Water, es el 90% del consumo de agua potable de Singapur es Pure Water, que es una producción del Estado de Singapur a partir de tratamiento de agua y de desalinización. Bueno, y desde luego que, como alguien mencionó en el día de ayer, tenemos el ejemplo de Israel, que son desarrolladores de tecnología, permanentemente están teniendo innovaciones en un país donde no hay agua. Así que bueno, esto es lo que yo les quería presentar en el día de hoy. Agradecemos la participación del ingeniero José Manuel Pano de Aqua Positive. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna consulta? Disponemos de algunos minutos para poder compartirlas. Muy bien, gracias, ingeniero. ¿Tenemos una pregunta? Perdón. Buenas tardes, muy interesante toda la información que nos brindó.
y hasta el momento de su disertación escuché que era solo para empresas. ¿Por ahí puede ser también para otras instituciones, no necesariamente empresas? No, justamente no es para empresas. Ah, entendí que era para O sea, empresas el último. todos estos proyectos, al tener que tener impacto comunitario y además al intervenir sobre cursos de agua o agua subterránea, necesitan sí o sí la participación del Estado, que es el dueño del recurso. Por ejemplo, el caso de Mendoza es un proyecto diseñado con participación del gobierno provincial, de las empresas y de las cooperativas. Pero necesariamente tiene que estar el Estado habilitando porque es el dueño del agua. ¿Okay? Muy bien, ¿hay otra pregunta, por favor? Bueno, muchas gracias. A usted, muchas gracias, ingeniero.